Ahora mismo recuerdo que hace ya más de 2 décadas o tres para ser justas y un poco injusta por mi edad, escuchaba yo al gran Dalí decir en una entrevista de televisión: la respuesta está en el ADN. Y en ese momento ni siquiera tenía yo la más pálida idea de que esto sería una verdad irrefutable. Usted se preguntará por qué estamos abriendo de esta manera. Bueno, le recomiendo primero ver la obra de Dalí y después acercarse al ADN. Y para tratar de tener estos paisajes de ADN, microbacterias, bacterias, está el doctor, el maestro, porque va a hacer justamente su doctorado, el maestro José García Maldonado, a quien le agradezco muchísimo que esté este día aquí con nosotros platicando. Vamos a platicar de microbacterias. Bienvenido. Gracias, muy amable, gracias por esta oportunidad. Cuénteme cómo es que una bacteria, que además está tan satanizada por la sociedad, cuando hablamos de virus, de enfermedades, bacterias, huimos generalmente. Ahora mismo usted me puede decir, explicarme, como lo hacía hace un momento, qué se ha encontrado sobre las bacterias de benéfico como para tenerlas aquí al estudio hoy. Claro que sí. Tradicionalmente las bacterias se han conocido como patógenas, quiere decir como dañinas hacia los organismos, las causantes de las enfermedades, las transmisiones, los virus. Eso pues generó cierta resistencia hacia estudiar de otra manera las bacterias, ¿no? Ahora estudiamos a los microorganismos tratando de conocer toda su diversidad, quiere decir conocer más a detalle quiénes existen, además de los patógenos. Y curiosamente hemos encontrado que la mayoría de estas bacterias, de la diversidad de estas bacterias o microorganismos, corresponden a bacterias benéficas para nosotros los humanos, ¿no? Entonces lo que estamos haciendo es tratando de estudiar estas bacterias benéficas de tal manera que nos puedan brindar un servicio para nosotros como sociedad. Me encanta mucho la forma en que lo dice usted. Este servicio, este noble servicio de algunas bacterias, las más antiguas tal vez, o una de las más antiguas cepas de bacterias que se encuentran en el mundo a lo largo de su historia, del planeta, están por servirnos para producir gas. ¿Es cierto? Así es. De hecho, acabamos de escribir este libro que usted tendrá en sus manos, en el cual presentamos unas estructuras que tenemos muy abundantes en nuestro estado, que denominamos tapetes microbianos. Estas estructuras están formadas por una enorme diversidad de microorganismos, además de materia orgánica y sedimentos, ¿no? Se desarrollan en zonas de inundación y además en ambientes extremos con altas concentraciones de salinidad, altas temperaturas, etc. Estos tapetes microbianos los estamos mencionando en este libro, o sí, proporcionando la información acerca de que pueden ser utilizados como unas microfábricas de beneficio hacia la humanidad. Entonces, no solamente biogás, a partir de estas estructuras, tapetes microbianos, hemos conocido en el laboratorio otros tipos de bacterias que producen bioplásticos, biocombustibles, biofertilizantes. En este caso en particular les voy a hablar de la capacidad que tienen algunos microorganismos de producir biogás, en particular el metano, es lo que estoy estudiando. Esto toma un proceso que incluso podrá ir siguiendo nuestro televidente. Primero, ¿dónde las ubican? ¿Hay lugares específicos donde estas microbacterias ya existen de forma natural? Claro, las bacterias están en todas partes del mundo. De hecho, les llamamos que son en todas partes existen las bacterias. Están en el aire que respiramos, en lo que comemos, en nuestra piel, incluso dentro de nuestro exactamente. Entonces, lo que estamos haciendo es estudiar distintos ambientes. Ahora, en la naturaleza hay muchos. En particular aquí en el Centro de Investigaciones Biológicas estamos estudiando los tapetes microbianos que se desarrollan en ambientes hipersalinos, quiere decir donde la salinidad es mayor a la del agua de mar. Entonces son condiciones extremas que favorecen el desarrollo únicamente de microorganismos capaces de resistir esas
temperaturas, salinidades, claro. y los organismos superiores como plantas o animales casi no se desarrollan. Entonces podemos estar hablando de ambientes o ecosistemas dominados por tapetes microbianos, le llamamos Bien. el mundo de los microbiólogos, Bien. y a partir de eso es donde entonces estamos estudiando la diversidad que existe ahí para poder conocer y aprovechar. ¿Todas las microbacterias serían capaces de producir energía, gas, algo parecido? No. Estoy estudiando un grupo muy particular de microorganismos que se llaman arqueas metanogénicas. Anteriormente eran conocidas como bacterias metanogénicas. Ahora reconocemos que son distintas a las bacterias, son microorganismos, pero son denominadas arqueas. Me importa mucho resaltar este término de arquea, porque generalmente no se menciona en las escuelas como arquea. Claro. Y es un grupo completamente distinto a las bacterias, ¿no? Son microorganismos. Ahora, estas arqueas metanogénicas son las únicas capaces de producir metano en estos ambientes. Metano específicamente. Sí, el metano es el principal componente del biogás. El biogás está formado por metano, dióxido de carbono y hidrógeno, ¿no? Entonces estamos estudiando el metano en particular. Muy bien. Usted con estos tapetes así en crudo, ¿nos puede explicar cómo va procesándolo para que salga esta flama al final que usted tan maravillosamente retrata ahí en su libro? Claro que sí. En la naturaleza ocurre la producción de metano biológicamente. Sin embargo, las concentraciones son muy bajas. Entonces, lo que hacemos nosotros, lo que hemos estudiado es artificialmente incubar o hacer crecer o favorecer estos microorganismos de tal manera que puedan producir biogás. Entonces, lo que hacemos es darle las condiciones apropiadas, quiere decir, ellos les hace daño el oxígeno. Primero necesitamos darles una atmósfera carente de oxígeno y después adicionar un sustrato que estamos poniendo artificialmente. Hemos detectado que en la naturaleza existe ese sustrato, que es parte de la descomposición de los peces y es transformado hacia este sustrato que se llama trimetilamina. Pero existen concentraciones muy bajas. Entonces, en el laboratorio, cuando nosotros adicionamos artificialmente ese sustrato, esa comida para la bacteria, el metabolismo se activa y entonces empieza a generar una cantidad muy alta de biogás, de metano en particular. Fantástico. ¿Cuánto tiempo? Y siempre se lo pregunto, sobre todo siendo en el marco de la semana del posgrado, ¿cómo va el avance de su investigación? ¿De ahí a dónde? ¿Es transferible? Es decir, ¿será pronto una posibilidad alimentar carros, en fin, motores, con este tipo de biogás? Voy a comenzar con el avance. Estoy en el último año de mi doctorado. Desde el primer año hemos estudiado la diversidad, los sustratos, las abundancias, cuánto existen. Ahorita estamos encontrando algo muy interesante, que es un grupo de microorganismos completamente distintos a lo que se había reportado en la literatura. Entonces estamos tratando de publicarlo en una revista muy importante para que este patrimonio que tenemos en nuestro estado se siga preservando. Ahora, esto de transferencia de tecnología, nosotros lo tenemos a escala de laboratorio. Obviamente esto es como la base inicial en una biotecnología para poder llegar hasta, como usted lo mencionó, ¿no? Carros o otras motores, exactamente. Como le mencionaba, lo tenemos a escala pequeña, pero lo que sigue es la escalada, precisamente, ¿no? Ahorita tenemos botellitas de 20 mililitros, pasaremos usted está viendo ahí en su pantalla, o que ya vio. Exactamente. Y entonces pasaremos hasta el objetivo es generar tanques de aproximadamente 500 mililitros, de tal manera que este biogás pueda ser utilizado para satisfacer las necesidades en comunidades pequeñas donde el acceso al combustible de origen fósil es muy restringido. Estoy hablando de lugares donde se dedican a la pesca, que podemos utilizar los campamentos, rancherías, lugares de la sierra. Ciertamente no podemos competir con otro tipo de biodigestores donde se produce mucho metano a partir del desecho de la ganadería o el excremento de los animales. Sí, sí. Eso es muy activo. Pero en esta propuesta que estamos manejando en mi doctorado es una alternativa a lo que ya existe y además podemos utilizar los recursos que tenemos en nuestro estado. Esa es la novedad de este gas limpio que se produce. Oiga, y además me voy a interrumpir yo misma. Las condiciones de estos tapetes y el tapete mismo, ¿no es acaso, a lo mejor me estoy aventurando en un mundo de ficción, Marte no reunía las características para estos tapetes? Qué bueno que toque ese punto, es muy importante mencionarlo.
Estamos actualmente teniendo una colaboración muy importante con el grupo de NASA en California, en Estados Unidos. Ellos, como usted sabe, están interesados en la búsqueda de vida en otros planetas. Y la búsqueda seguramente de energéticos. Exactamente. Entonces, como usted sabe, los tapetes microbianos son los representantes modernos de las formas de vida más antiguas de nuestro planeta. Entonces, son los que dieron precisamente estas condiciones de oxígeno para que se desarrollaran todos los grupos biológicos que conocemos hasta el momento. Y entonces, es de gran interés trabajar con estos tapetes. Otra cosa muy importante, como usted sabe, en Marte se ha detectado metano, ¿no? Entonces, el estudio del metano en ambientes similares, como lo son los ambientes hipersalinos en la Tierra, es de mucho valor para tratar de comprender lo que está sucediendo en Marte. De hecho, el robot Curiosity que está actualmente en Marte está generando datos directamente para mi jefe, y entonces lo poco que pueda aportar de la diversidad de estos grupos o las firmas moleculares que podamos encontrar aquí serán de gran valor para ellos. Estrictamente yo no estoy en la parte de exobiología, yo estoy en ecología microbiana molecular en la Tierra, pero todo esto es de gran valor para interpretar lo que puedan encontrar en Marte, la NASA. Pues mire usted, los científicos del CIBNOR, sus estudiantes, andan cercanos a Marte, ¿no? Y a la NASA, que es una agencia, por Dios, reconocida como la primera en el mundo, ¿no?, en explorar estos territorios. Así que si usted se pregunta, ¿por qué debe la ciencia seguirse impulsando desde los gobiernos federales, estatales y locales? ¿O por qué tendríamos que tener mayor presupuesto para que gente joven como el doctor García siga adelante con sus investigaciones? Bueno, no se lo pregunte más. En mucho de su trabajo estará el día de mañana el que usted y yo podamos movernos, cocinar, hacer cosas con energía, y sería muy afortunado que Baja California Sur pusiera al servicio de la humanidad a esta comunidad de pequeños extremófilos. Gracias, gracias a usted por escucharnos. Recuerde, este es el tiempo de México y este es el tiempo de ciencia. Buenas noches. El CIBNOR en cápsula. La automedicación es la utilización de medicamentos por iniciativa propia sin ninguna intervención por parte del médico, ni en el diagnóstico de la enfermedad, ni en la prescripción o supervisión del tratamiento. La automedicación responsable puede ser conveniente si se utiliza para tratar síntomas menores, como por ejemplo el dolor, la fiebre, la acidez de estómago, el resfriado, entre otros, pero debe usarse con un tiempo muy limitado. De hecho, existen medicamentos que no necesitan receta para comprarlos en la farmacia. Aún así, que un medicamento no requiera de receta no quiere decir que sea inocuo y no pueda resultar perjudicial en determinadas situaciones, puesto que no deja de ser un medicamento. Por este motivo, ante cualquier duda, debes consultar a tu médico. Dejemos, pues, que sea el médico del Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste quien nos hable un poquito más acerca de la automedicación. La automedicación es el uso de medicamentos sin receta médica y por iniciativa propia de las personas, sin la supervisión de un personal de la salud. Un profesional de la salud, para que pueda recetar un medicamento, debe tomar en cuenta la indicación del medicamento, a quienes se los voy a dar, contraindicaciones, a quienes no se los va a dar el medicamento, si son personas hipertensas, son diabéticos o pasan alguna otra enfermedad crónica, ¿sí? Efectos secundarios como náusea, vómito, diarrea, dolores de cabeza, rash cutáneo, interacciones con otros medicamentos. Si está tomando un medicamento previo, ¿qué va a pasar al momento que se le recete el medicamento en ese momento? ¿Sí? Y la dosis, cada cuánto le voy a dar el medicamento, por cuánto tiempo va a tomar el medicamento. Por eso es importante que las personas no se automediquen, porque no conocen cómo va a interactuar esos medicamentos.